Y muy buenas a todos amigos, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión toca hablar sobre el problema de la quinta temporada de Fear the Walking Dead. La verdad de esta temporada he oído muchas cosas, la mayoría negativas, como por ejemplo que es aburrida, no vale la pena, es muy... etcétera. En mi caso diría que es lenta y a veces olvidable, pero la verdad creo que en general la temporada no es exactamente buena y realmente en este video más en sí hablaremos de los factores a lo que la llevaron a ser una temporada no muy bien recibida tanto por el público que incluso por los mismos fans. Así que bueno, y antes de empezar, aclarar una cosa, todo lo que van a oír a continuación estará más basado en mi opinión personal. Así que pues como les digo, realmente todo lo que voy a comentar está basado en mi opinión. Así que bueno, sin más que decir amigos, comencemos con el video. Tramas y historias no muy interesantes y lentas. La trama del avión pudo haber sido buena. La verdad es que el concepto y el planteamiento de que nuestros personajes queden en un lugar desconocido, varados ahí y traten de escapar antes de que una planta nuclear explote, se oye bien a la primera vez que lo oyes, pero la verdad el problema es la ejecución en sí. Fuerzan a nuestros personajes a hacer cosas muy necesarias para que la historia se vuelva, o bueno, se alargue más de lo normal para llegar al final de primera mitad. Y si lo piensas bien, la verdad es prácticamente así muchos capítulos, la verdad. La trama central hace que todo se alargue innecesariamente, como por ejemplo cuando Morgan obliga a Alicia a salvar a estos niños, cuando claramente estos niños no quieren ayuda. Como ven, realmente se fuerza mucho la historia para que se alargue. Y así hay muchos ejemplos con historias de personajes que claramente no nos interesan o no son muy interesantes de ver realmente y en general así se la pasan. Incluso me da pena pensar que la primera parte de la temporada está ahí solo para presentar a nuevos y antiguos personajes y al CRM. Que ojo, sus presentaciones son buenas, están decentes, están bien, de la mayoría al menos. Pero más allá de eso no pasa nada. Si te ves el final de la cuarta temporada y vas al capítulo 9 de la quinta temporada, no pasa mucho realmente, más que más personajes y simplemente el CRM. Eso es todo. Y en general también es que la importancia o relevancia que hay en todos nuestros personajes, y esto ya va para la temporada, no tiene relevancia alguna. Es decir, por ejemplo, Alicia se contagia de radiación y parece que va a morir y ya no quiere matar caminantes. Pero ¿qué creen? En la siguiente temporada, Alicia mata caminantes y está viva. Como ven, ese es su problema generalmente. Otro ejemplo más claro es en la segunda mitad, donde tratan de ayudar a la gente y buscar a un lugar seguro, pero no funciona porque ponen tramas innecesarias. Por ejemplo, el capítulo 11 y 12 están ahí simplemente para presentar a Wes y al padrecito este. Ok, pero todo lo que pasa para llegar a este punto no es importante y no tiene mucha relevancia, al menos de la mayoría. No es hasta que Virginia aparece realmente donde la trama se vuelve algo interesante, pero incluso teniendo a Virginia lentean mucho la historia para que al final llegue el boom de que Virginia es la villana principal y que ella, pues bueno, va a ser la villana y ya está. Pero al alargar la historia para ese final de temporada, que sí es bueno, haces que la mayoría de tus capítulos sean muy lentos o incluso aburridos. Los personajes. Otro problema de esta temporada creo yo que son los personajes, ya que como vimos, aparte de no tener historias o conflictos muy interesantes, no son relevantes o importantes para el futuro, como ya vimos con Alicia, por ejemplo. Para empezar, los nuevos personajes, sus historias o trasfondo en sí, no son muy interesantes ni terminas empatizando con los niños estos y creo que los de Fear se dieron cuenta y por eso no los volvemos a ver en otras temporadas y no es por la pandemia amigos. Al día de hoy incluso hay un bebé en Fear en las últimas temporadas, así que ya lo ven, se dieron cuenta del error. Y en otros personajes como el padrecito están bien, pero no son relevantes en la historia. Los únicos que creo que sí son relevantes son Grace o Wes, por ejemplo. Pero aunque si bien ellos tampoco hacen mucho, al menos son relevantes, ¿no? Al menos más que todo Grace, ¿no? En el retorno de Dwight y Daniel, creo yo que están bien en un comienzo. A ver, se plantean bastante bien sus tramas e historias, pero el problema es la forma en que la desarrollan. La verdad, se olvidan un poco de ellos estos mismos. Al menos con Dwight al final ya tiene algo de importancia por el tema de Sherry, o más bien en la siguiente temporada, pero más allá de eso no pasa nada. Con Daniel igual estaban bien al inicio, pero igual no se desarrolla del todo bien. Incluso muchos dicen que lo nerfearon bastante. Y a ver, esto es debatible, porque si bien Daniel no es que haga mucho, tampoco lo arruinan. Para mí lo arruinan realmente en la sexta o séptima temporada. Al menos en esta, su único problema es que no hace mucho, creo yo.
Y a ver, prefiero que un personaje siga vivo a que lo maten de una manera rápida y tonta. Sifir, sabes a quién me refiero, aunque también es malo que lo maten en vida, ¿no? Con los personajes que ya tenemos se centran en algunos que sabemos bien que no nos interesan mucho. Por ejemplo, con Luciana, que le dan esa trama del librito este y los niños, que la verdad no funciona. No es interesante, la verdad, y en otros aspectos no llega a ser relacionable, ¿no? Y ya con personajes que conocemos como Strand, Alicia, Jon o Jun, están en un, ok, a ver, no los desarrollan como deberían, pero tampoco los malgastan. Pero ese es mi problema, no los desarrollan como deberían. Por ejemplo, la relación de Jon y Jun está bien, se desarrolla, pero como personajes individualmente no pasa mucho. Strand y Alicia al inicio tienen tramas levemente interesantes, pero se van poco a poco y ya no son interesantes, como ya vimos con Alicia, y así se la pasan en gran parte de personajes que no nos interesan mucho. Y personajes como Jon, por ejemplo, no les dan lo que deberían tener como personajes, ¿no? Y para terminar con los personajes, Morgan. Y bueno, realmente mucha gente habla cosas negativas sobre Morgan de esta temporada, y la verdad lo entiendo. Realmente los conflictos, o más bien la historia en tratar de desarrollar su mentalidad de ya no ser un psycho killer y volverse un pacifista totalmente como antes, no cabe, la verdad. Creo que esa trama debieron de haberla cerrado en The Walking Dead o en la anterior temporada, que si bien en la anterior temporada estaban con roces de terminarla, aquí seguimos en lo mismo y se vuelve bastante tedioso. La única razón por la que Morgan no me terminó de caer tan mal aquí es por Grace, ya que Grace es la única razón por la que Morgan ahora vive realmente, para protegerla a ella y a su bebé. Y por lo demás, bueno, no hay mucho. Los villanos. En esta parte no tengo mucho que decir realmente, ya que Logan aparece casi nada en la primera mitad. En la segunda mitad de la temporada, si bien tiene una relevancia un poco más importante, ya que le trata de robar la planta de petróleo a nuestros protagonistas, no pasa nada más de esto. E incluso Logan termina siendo un poco un villano más olvidable o una amenaza no tan inminente. No es hasta que aparece Virginia que resulta ser el cerebro detrás de todo esto. Y esto hace que Logan quede más como alguien olvidable que como un villano al menos que hizo algo, ¿no? Y con Virginia realmente mi único problema es que no la pusieron mucho. Estiran mucho la historia como ya vimos para que al final ella sea la villana, pero realmente me hubiera gustado ver más de ella, no sé, realmente creo que por lo poco que vimos de ella, si bien plantean bien la base y la trama para ver el conflicto que habrá entre Virginia y nuestros protagonistas, creo yo que hubieran podido meter a Virginia en la segunda mitad y así la cosa tal vez hubiera mejorado, e incluso hubiera hecho que la sexta sea mejor, pero bueno. Los caminantes radioactivos realmente para mí creo yo que los pudieron haber sobreexplotado más, es decir, hubieran sido una amenaza mejor hecha, pero en fin, creo que al final de cuentas lo desperdiciaron y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La tensión y acción es limitada. En la tensión realmente no se pueden generar muchos esos momentos de atmósfera de que el peligro está cerca o un momento de ese tipo sorpresivos. Hay muy pocos momentos como por ejemplo la aparición de Virginia, el final de temporada. De que hay, pero son muy pocos, ya les digo yo, se limitan bastante, no sé por qué. Y más en sí los momentos de peligro o atmósfera no se crean, son más de tipo de Daryl es atacado por un caminante X y parece que lo va a morder y ya, no pasa nada. Es decir, son momentos más de ese tipo. Aparte, incluso si se han dado de cuenta, en esta temporada es la única de Fear donde no muere un personaje de peso o importante. Y realmente creo que ese fue un error porque no pido una muerte de un personaje así, pero al menos de que el peligro está cerca creo que hubiera sido necesario, ¿no? Respecto a la acción, yo sé que al día de hoy The Walking Dead o Fear tratan más sobre cómo cambia la civilización ante un apocalipsis zombie, los conflictos humanos entre amenazas, etcétera. Pero en general, si te fijas bien, los caminantes ya pasaron de segundo plano hace mucho tiempo, pero aquí la acción igual es muy limitada. No hay muchos momentos recatables, por así decirlo, y de cae hay, pero son muy pocos, creo yo. En lo visual realmente esto no es como tal un problema enorme para la temporada, pero quería mencionarlo. Miren, ese tipo de cosas yo no estoy muy relacionado con los visuales, los colores, el contraste, etcétera. Pero aunque no lo crean, ese tipo de cosas influyen bastante al momento de ver una película o serie. Y la verdad, si bien en esta temporada los colores ya no son tan apagados como en la cuarta, que sí, eran apagados, al menos aquí le subieron un poco el tono, pero aún así no se siente muy viva la serie, sí, irónicamente. Y la verdad cuando hacían esos cambios de cuando grababan con cámara como un documental, a cambios de lo que estaba pasando realmente, no lo sé, sentí bastante raro
a la serie, y creo yo que esa parte pudieron haberla mejorado. Afortunadamente en el futuro lo cambiaron a tonos más vivos, lo cual me gustó, pero bueno, era algo que quería mencionar. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Como verán, realmente con todos los factores que ya vimos, esta temporada no terminó siendo la mejor de toda la serie. Y la verdad me da bastante pena porque tenían todo para que esa temporada sea la mejor. Y la verdad desperdiciaron mucho ese potencial. Ya les digo yo, las tramas, las historias, los personajes. Lo peor de todo es que no tienen relevancia en un futuro. Y eso, pues bueno, me da bastante pena. Sé que puedo parecer un hater con todo lo que dije, pero la verdad yo soy bastante fan del universo de The Walking Dead y creo que no hay que dejarnos cegar por nuestro fandom y saber que todo lo que vemos no es perfecto, ¿no? Y hay que aceptar que esta temporada realmente no es muy buena. Y sí, la verdad, como les digo, es un tropiezo para Fear. Afortunadamente en las siguientes temporadas aprendieron de sus errores y mejoraron las cosas, creo. Pero en general, pues es lo que puedo decir, ¿no? En conclusión, realmente esta temporada, más que mala, horrible o aburrida, como otros le dirían, yo la considero más lenta y olvidable por los aspectos que dije. Y ojo, esto más es en mi opinión personal, porque a pesar de todo, esta temporada tiene sus momentos, tiene cosas rescatables, pero en sí, como les digo, no funciona porque no va a ser relevante en el futuro. Así que bueno, espero que les haya gustado este video amigos, sin más que decir, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.